Buenas noches, mi nombre es Juliet Andrea Quevedo Ariza, estudiante de Psicología del programa Diagnósticos Psicológicos del grupo 403-024-31. Y nuestra primera pregunta es, ¿cómo se aborda la evaluación psicológica de los procesos psicológicos afectivo, personalidad, cognitivos, neuropsicológicos, psicosociales desde el enfoque sociocultural? Desde mi análisis y teniendo en cuenta el enfoque histórico-cultural, también conocido como sociocultural o psicología cultural, Lev Vygotsky concibe el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas y la evaluación o el diagnóstico. Mediante este enfoque determinarán la personalidad o efectividad según el desarrollo histórico y social del paciente o del individuo que se esté tratando. Estos instrumentos llevarán al desarrollo de una evaluación o un diagnóstico inicial y previo, en el cual el objetivo se centra en la descripción basada en la observación que conlleva a la obtención de herramientas y de técnicas que sirven de apoyo en el abordaje psicológico bajo los contextos o problemáticas presentes en el medio. La evaluación y el diagnóstico pueden ser de gran ayuda, como también pueden causar cierto daño al individuo o a la persona que se esté tratando. Y con esta práctica se puede cambiar las valoraciones y críticas negativas que existen acerca de la evaluación o el diagnóstico educativo y psicológico y poder construir una concepción y una metodología de este proceso más centrada en los beneficios para el ser humano. Como señalamos anteriormente, hace mucho tiempo que la evaluación y el diagnóstico se concibe como un medio a través del cual se puede llegar a conocer al sujeto y sus características de desarrollo y que ello es esencial para poder realizar cualquier labor de enseñanza y educación. La concepción histórico-cultural establece otro nivel de conocimiento y nos plantea que es imprescindible que el proceso de evaluación y diagnóstico también aprecie cuáles son las potencialidades que el sujeto tiene en ese momento. La evaluación y el diagnóstico y por tanto toda acción de evaluación y toda acción de diagnóstico debe encontrar, debe explicar y debe permitir conocer cuál es el desarrollo actual, cuál es el desarrollo potencial y cuál es su dinámica. Hoy en día todo el mundo habla de la concepción histórico-cultural de Vygotsky, porque Vygotsky señala que la educación produce desarrollo, pero Binet no ha llegado a decir esto. Sin embargo, si relacionamos de alguna manera la educación con el desarrollo en el ser humano de alguna forma, por alguna vía, se obtiene por la educación. O sea, la educación facilita o frena el desarrollo de los individuos o de las personas que se estén tratando. Jensen, por su parte, se apoyó en estos resultados para decir que esto es una prueba de que la inteligencia es fija y no es inmutable y que ningún sistema de estimulación puede evitar que la inteligencia se desenvuelva entre los límites en que está predeterminada genéticamente. Con este análisis, Jensen le propinó un golpe muy fuerte a la teoría remedial, a la educación remedial, que se puede enmarcar entre los que pensamos que el desarrollo intelectual es un producto de los contextos sociales y culturales en los que vive el sujeto. Rápidamente, este movimiento progresista de psicólogos desarrolló estudios, análisis y puntualizó que el problema es que siempre las condiciones sociales, culturales que rodea al individuo o al sujeto van a estar influyendo sobre él. El ser humano no es un sistema mecánico, sino sistema biológico, social, histórico, cultural y completamente distinto. Sin embargo,
Ambos, el mecánico y el psicológico, hacen una evaluación y un diagnóstico de su sujeto de estudio, porque los dos necesitan conocer el proceso interno que se está ocurriendo tanto en el motor como en el cuerpo humano, en el cerebro, en el contexto de la dinámica, de las relaciones interpersonales, en la personalidad del sujeto y por lo tanto es imprescindible esta aclaración acerca de dónde está la unidad y la diversidad de los diferentes problemas. Nuestra segunda pregunta es, desde el enfoque ecosistémico de Bronfenbrenner, ¿cuál es la relevancia del desarrollo en la dinámica, procesos personal y contexto y tiempo? Entonces, la propuesta de Uri Bronfenbrenner surge como una reacción en principio metodológico contra la manera tradicional de estudio, el desarrollo desde el conductismo y más tarde desde el proceso de la información. Estos enfoques se habían dedicado a estudiar comportamientos extraños en los niños, en situaciones extrañas durante un periodo de tiempo más breve posible. Por ello, los objetivos del modelo ecológico de Bronfen son básicamente dos. Primero, potencializar el estudio del desarrollo en su contexto ecológico, en los ambientes reales en los que los seres humanos vivimos y en los que acontece el desarrollo de cada individuo o de cada niño. Aclarar conceptualmente el concepto de concepto sobre el que se había trabajado poco y se había considerado tradicionalmente como un amalgama de factores externos poco diferentes. Bronfenbrenner afirma que para comprender completamente el desarrollo hemos de tener en cuenta el contexto en el que vive la persona o en el que vive el individuo. Eso también quiere decir que se produce una serie de características únicas de las personas que interactúan en ese entorno. Y estas características únicas pueden a su vez influir en el entorno, modificando de manera que potencialicen o no ciertas trayectorias evolutivas de cada uno de los individuos, provocando respuestas y reacciones en los otros. Los niños se convierten en configuradores y arquitectos de su propio entorno en el cual ellos viven. El entorno, de acuerdo a Bronfenbrenner, se concibe como una serie de estratos interrelacionados, algunos con influencia más cercanas o directas sobre las personas, otros con influencias más lejanas o indirectas. Y estos estratos nos hablan de un microsistema. El microsistema comprende los ambientes más próximos al que el niño es más cercano, como la familia, la escuela, la dimensión del espacio físico en el que vive, como es la casa, son los libros que posee o los que tiene, los juguetes con los que él juega y los patrones de actividades en los que interactúa con otras personas, como los padres, los maestros o con otros adultos y con otros compañeros. Tenemos el mesosistema, que se refiere a las relaciones que se establecen entre los diferentes microsistemas, en los que tiene lugar el desarrollo del niño. Ejemplo, los vínculos que los padres establecen con el colegio al que va sus hijos, o con sus maestros, la existencia o no de estos vínculos y el grado de compromiso de los padres con la escuela pueden influir en el desarrollo del niño. Existe el exosistema, que son los ambientes en el que el niño no está implicado directamente. Un ejemplo es el entorno laboral de los padres,
influyen decisivamente en la cantidad de tiempo que van a pasar con su hijo, que los padres, vacaciones que pasan con sus padres, cantidad de recursos económicos, también puede ser el gobierno, la ciudad o pueblo donde viven, y este ecosistema puede afectar indirectamente las actividades de los microsistemas en el cual está el niño o el individuo. También existe el macrosistema, y el macrosistema es la cultura o la subcultura en la que el niño está inmerso. La cultura influye una serie de valores, creencias o actitudes características hacia diferentes facetas de la vida del niño, que potencian determinados patrones de actividades y no otros. El macrosistema, por ello, influye en cómo se configuran de manera concreta el resultado de estos estratos. De esta manera, Bronfenbrenner habla de un cronosistema que se refiere al cambio en los contextos, en las relaciones entre los diferentes sistemas contextuales entre sí y en la manera que el contexto influye en las personas. En el desarrollo nos habla del tiempo en tres sentidos. El microtiempo, que se refiere a la continuidad o discontinuidad dentro de episodios concretos y próximos al cambiar, específicos en el momento en el que ocurre. El mesotiempo, que nos habla de la periodicidad y cambio de estos episodios a lo largo de intervalos más amplios de días o de meses. Y el mesotiempo, que se centra en el cambio de aspectos positivos y acontecimientos sociales que ocurren en la sociedad en sentido amplio, ya sea entre una generación o entre generaciones, y a medida que afectan o son afectados por procesos de desarrollo. Muchas gracias. Buenas noches.